Hola, bienvenidos a un nuevo video. Somos estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, de la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial. El día de hoy les presentaremos un nuevo tema, titulado La gravitación universal. Pero, ¿cuál es la importancia de esta ley? La ley de la gravitación universal ha sido verdaderamente útil para calcular el movimiento de planetas alrededor del Sol o de satélites orbitando alrededor de la Tierra, por lo que ha sido considerada como una de las leyes fundamentales que deben estudiarse. Por ejemplo, la caída de las gotas de lluvia, el vuelo de los pájaros, el disparo de cualquier proyectil. Por un lado, la gravedad puede describirse como campo de fuerza gravitatoria, que actúa sobre los cuerpos masivos atrayéndose entre sí. Ley de Newton de la gravitación universal. ¿Qué es esta ley? La ley de la gravitación universal establece la fuerza con la que atraen dos cuerpos por el simple hecho de tener masa. La ley enunciada por el físico Isaac Newton, que establece que una partícula de masa m1 ejerce una fuerza de atracción sobre otra masa, m2, que es directamente proporcional al producto de las dos masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Esta ley es aplicable al estudio del movimiento de los cuerpos en el universo y concretamente ha sido utilizada para validar las leyes de Kepler del movimiento. La fórmula es la siguiente. Fuerza es igual a la constante de la gravitación universal por la masa 2 por la distancia al cuadrado. ¿Pero qué es la F? Es el vector de fuerza gravitatoria. Su unidad de medida en el sistema internacional es el newton. G es la constante de gravitación universal que no depende de los cuerpos que interaccionan. Su valor es de 6.67 por 10 a la menos 11 newtons por metros al cuadrado sobre kilogramos al cuadrado. M son las masas de los cuerpos que interaccionan y su unidad de medida en el sistema internacional es el kilogramo. R es la distancia que los separa. Es el módulo del vector que une a la masa que genera la fuerza con la que se actúa. Tenemos unos ejemplos prácticos para entender más a fondo sobre esta ley. El siguiente ejercicio planteado es: dos pelotas, una de 5 kilogramos y otra de 3.5 kilogramos, están separados a una distancia de 90 centímetros entre ellas. ¿Cuál será la fuerza gravitatoria con la que se atraen? Teniendo como datos, masa 1 es igual a 5 kilogramos, masa 2 3.5 kilogramos, tenemos un radio de 90 centímetros y pues debemos transformar a metros, que nos daría como resultado de 0.9 metros. Tenemos la constante que es 6.67 por 10 a la menos 11. Reemplazando estos datos en nuestra fórmula, tenemos que la fuerza es igual a la constante por la masa 1 por la masa 2 sobre nuestra distancia al cuadrado, dándonos así como resultado una fuerza de 1.44 por 10 a la menos 9 newtons. Otro ejercicio práctico es el siguiente. Calcula la fuerza de atracción de dos masas de 12 kilogramos separados a 4 metros de distancia, teniendo como masa 1 y masa 2 12 kilogramos, un radio de 4 kilogramos y como incógnita la fuerza. Transformando así en nuestra fórmula, nos daría un resultado de que la fuerza es igual a 9 newtons por la constante de la gravitación. El tema que hoy les voy a hablar es sobre la aceleración en caída libre y fuerza gravitacional, propuesto por Galileo Galilei y Aristóteles. Bueno, ahora vamos con la definición que es la aceleración en caída libre. Los objetos en caída libre están sometidos a la fuerza de la gravedad. Esta fuerza acelera el objeto en dirección descendiente hacia la Tierra. Es importante señalar que
Dado que la fuerza de la gravedad es la única fuerza que actúa sobre el objeto, la aceleración del objeto es constante. Y la constante de la aceleración debido a la gravedad de la Tierra es de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. También podemos observar todas las componentes que tenemos en caída libre, lo que es la altura, el tiempo, la aceleración, posición final y la velocidad final y la aceleración de la gravedad. Una vez explicado sobre qué es la aceleración en caída libre y anteriormente hablado sobre la fuerza gravitacional, vamos a ver la relación que se tiene entre ellos. Se describe mediante la segunda ley de Newton y la ley de gravitación universal. La segunda ley de Newton establece que la fuerza neta aplicada a un objeto es igual al producto de su masa y su aceleración. También que actúa sobre un objeto en caída libre y es responsable de su aceleración hacia abajo. La ley de la gravitación universal establece que la fuerza gravitacional entre dos objetos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre sus centros de masa. Matemáticamente vamos a ver más adelante cuál es esa fórmula. Lo que hablamos anteriormente en la otra diapositiva, vamos a seguir con eso. Entonces, la relación entre la aceleración en caída libre A y la fuerza gravitacional, fuerza gravedad cerca de la superficie de la Tierra es aceleración es igual a gravedad. Esto implica que la aceleración en caída libre es igual a la aceleración debido a la fuerza gravedad, que es aproximadamente 9,8 metros sobre segundos al cuadrado en la superficie terrestre. Como podemos ver en esa imagen que es sobre la caída libre, podemos imaginar que H es un edificio y que botan una pelota hacia abajo. Entonces, que sería H, sería la distancia es igual a altura. H y G, que es aceleración, es igual a gravedad, que gravedad es igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Listo. Aquí podemos observar lo que es la fórmula de la fuerza gravitacional con sus respectivos significados de cada siglas. Bueno, una vez comprendido y leído qué significa cada uno de los componentes de esta fórmula, procedemos a hacer un pequeño cálculo sobre la gravedad. ¿Cómo encontrar gravedad? Hola, yo voy a presentar sobre las leyes de Kepler por Johannes Kepler. Voy a presentar un poco sobre Johannes Kepler. El 27 de diciembre de 1571 nace Johannes Kepler, astrónomo y matemático. Formuló las tres leyes que describen matemáticamente el movimiento de los planetas en sus órbitas elípticas alrededor del Sol. Sentó las bases para la física y la astronomía moderna, impulsando a más científicos como Isaac Newton. Las leyes de Kepler. Hablemos sobre las tres leyes de Kepler. La primera ley dice que los planetas giran alrededor del Sol siguiendo una trayectoria elíptica. El Sol se sitúa en uno de los focos del eclipse. La segunda ley dice que la ley de las áreas nos da información sobre la velocidad a la que se desplaza el planeta. La recta que une el planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. La tercera ley dice que es conocida como armónica o de los periodos. Relaciona los periodos de los planetas, es decir, lo que tarda en completar una vuelta alrededor del Sol con sus radios medias. Hablemos sobre las tres fórmulas de las leyes de Newton. La primera ley dice que E es igual a C sobre A, donde E es excentricidad, C es distancia del foco al centro o semidistancia focal y A es el semieje mayor. La segunda ley dice que área 1 es igual a área 2, donde estos puntos se llaman perihelio y afelio. Perihelio es el punto de la órbita de un planeta más próximo al Sol y afelio es el punto de la órbita de un planeta más lejano al Sol. La tercera ley dice que t al cuadrado sobre a al cubo es igual a k.
T al cuadrado es el tiempo o periodo orbital al cuadrado. A, A al cubo es el radio o semieje mayor de la órbita al cubo. Y K es constante. Tenemos unos ejemplos prácticos para poder entender estas leyes. El primer ejercicio planteado es: el planeta Tierra posee un satélite natural llamado Luna, puesto que la Luna se encuentra a una distancia de 384.400 kilómetros de la Tierra y tiene un periodo orbital de 27 días. Calcule la masa de la Tierra. Los datos siguientes son que tiempo es igual a 27 días y radio es 384.400 kilómetros. Tiempo tenemos que transformar de días a segundos. Entonces tenemos que multiplicar 86.400 segundos sobre un día. Entonces días con días se van y queda transformado a segundos. Y también el radio que tenemos que transformar de kilómetros a metros. Entonces sería de 1000 metros sobre un kilómetro. Kilómetros van y queda transformado a metros. Entonces procedemos al cálculo de K, que tenemos que usar la fórmula de la tercera ley de Kepler, que sería K es igual a T al cuadrado sobre R al cubo. Reemplazamos los datos y la respuesta tiene que quedar entre segundos al cuadrado sobre metros al cubo. Entonces podemos despejar la fórmula de Kepler para la masa de la Tierra, que seguimos utilizando la tercera ley de Kepler, que sería K es igual a 4pi al cuadrado sobre GMT. Lo que necesitamos es MT, entonces tenemos que no reemplazar, como cambiar, así. Y entonces quedaría MT es igual a 4pi al cuadrado sobre GK. Entonces reemplazamos los datos, sustituimos y la respuesta es 6.18 por 10 a la 24 kilogramos. El segundo ejercicio planteado es: si Plutón tiene un periodo orbital de 248 años, según las leyes de Kepler, ¿a qué distancia se encuentra del planeta Tierra cuando se encuentra en el siguiente orden? Ahí podemos ver en la imagen donde el Sol y la Tierra tienen una distancia pequeña, pero de la Tierra a Plutón tiene una distancia larga. Necesitamos saber cuál es la distancia de la Tierra y Plutón. Entonces, utilizamos la fórmula de la tercera ley de Newton, que es T al cuadrado sobre A al cubo es igual a K. Como ya tenemos esa fórmula y K sabemos que es 1, entonces reemplazamos los datos, que quedaría 248 años al cuadrado sobre A al cubo, que no sabemos cuál es igual a 1. Entonces, al cuadrado de 248 quedaría 61.504 años al cuadrado. Pero no necesitamos años al cuadrado, entonces sería años al cuadrado sobre UA al cubo. Años al cuadrado se va y queda lo mismo, es igual a al cubo. Entonces, como no necesitamos el cubo, tenemos que poner una raíz cúbica para que se vaya el cubo que tiene la A. Entonces, raíz cúbica de 61.504 es igual a 39.47 UA, y como A al cubo y raíz cúbica solo queda A, entonces esa sería la respuesta. A es igual a 39.47 UA. Campo gravitacional. ¿Qué es el campo gravitacional? Definimos al campo gravitatorio como la perturbación que un cuerpo produce en el espacio que lo rodea por el hecho de tener materia. Como podemos observar en la imagen, el cuerpo genera un campo gravitatorio a su alrededor. Si introducimos
otro cuerpo, este recibe una fuerza gravitatoria. Es el campo de la fuerza de atracción, actuando de mediador entre los cuerpos. El campo gravitatorio. Si situamos una masa m, esta ejerce una influencia en el espacio que lo rodea. Si situamos otro cuerpo de masa m2 en cualquier región de dicho campo, este se notará la existencia del campo en forma de interacción atractiva. El campo gravitacional y su relación con la fuerza gravitacional. El campo gravitatorio se puede relacionar con la fuerza gravitatoria. Por lo tanto, el campo con la fuerza tienen la misma dirección y sentido. El módulo del campo es igual a la gravedad multiplicado por la constante por la masa sobre la distancia al cuadrado, mientras tanto que el módulo de la fuerza es igual a fuerza por la constante por masa 1 por masa 2 sobre la distancia al cuadrado. Rápidamente podemos observar que en el campo gravitatorio tendríamos que multiplicarlo por una masa para que fuera lo mismo que la fuerza gravitatoria, observando así que se saca la relación de que la fuerza gravitatoria es igual a masa por gravedad, teniendo en cuenta que la segunda ley de Newton dice que la fuerza es masa por aceleración, por lo que podemos deducir que masa por aceleración es igual a masa por gravedad. Tanto así que nos quedaría que la aceleración es igual a la gravedad. Ejemplos para entender cómo el campo gravitacional afecta a los objetos en su entorno. Un perfecto ejemplo de campo gravitacional es el del sistema solar, en el que los planetas orbitan alrededor del Sol, atraídos por las fuerzas gravitacionales de su entorno. Como también otro ejemplo es el campo gravitacional terrestre, el que genera el planeta Tierra a su alrededor y que podemos apreciar cada vez que dejamos caer un objeto al suelo. La masa de la Tierra aproximadamente es de 500.974 por 10.024 kilogramos, con lo cual genera un campo gravitatorio notable a su alrededor. Como así tenemos la comparación de campos gravitacionales en diferentes planetas. En esta tabla podemos observar la gravedad de cada planeta. Mercurio, con una gravedad de 3.7 metros sobre segundos al cuadrado. Venus, 8.87 metros sobre segundos al cuadrado. La Tierra, de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Marte, 3.71 metros sobre segundos al cuadrado. Júpiter, 24.79 metros sobre segundos al cuadrado. Saturno, 10.44 metros sobre segundos al cuadrado. Urano, 8.87 metros sobre segundos al cuadrado. Y como Neptuno, con una gravedad de 11.15 metros sobre segundos al cuadrado. Pues esta es la gravedad de todos los planetas del sistema solar. La gravedad de la Luna, como también tenemos, es de 1.62 metros sobre segundos al cuadrado. Y la gravedad de Plutón, que es un planeta enano, es de 0.62 metros sobre segundos al cuadrado. Como también tenemos la gravedad del Sol, que es una estrella, que es de 274 metros sobre segundos al cuadrado. Pero la fuerza de la gravedad no es solo la responsable de que caiga la manzana en un planeta, también es la responsable de que los planetas giren alrededor. En conclusión, podemos decir que la ley gravitacional universal formulada por Isaac Newton se refiere a la fuerza de interacción entre dos cuerpos, conocido como fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas. También podemos decir sobre las leyes de Kepler que formuló las tres leyes que describen matemáticamente el movimiento de los planetas en sus órbitas elípticas alrededor del Sol.
También sentó las bases para la física y la astronomía moderna, impulsando a más científicos como Isaac Newton. Por último, también podemos decir que la fuerza gravitacional es la responsable de la caída libre y se puede calcular mediante la segunda ley de Newton. Aquí están unos ejercicios planteados para que ustedes lo puedan resolver y me puedan comentar cuáles fueron sus respuestas que les salieron. El primer ejercicio es sobre la ley de gravitación universal de Newton y el segundo ejercicio sobre las leyes de Kepler. Espero me puedan ayudar con eso. Espero te haya sido de ayuda este video y que no olvides suscribirte, compartir y regalarme un like. Además de comentar